Nuestro primer invitado de hoy es el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Buen día, doctor. Le saluda a Juan Javier Benedetti. Nos gustaría conocer sus apreciaciones sobre el concurso de jueces. ¿Cómo ve el proceso? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Disculpas porque antes no se había podido dar esto, pero a veces la agenda nos juega malas pasadas. No ha sido mala voluntad. En todo caso, estamos aquí para atender sus inquietudes. Sobre el tema del concurso de jueces, yo tengo toda la expectativa porque ese concurso avance sin tropiezos, sin problemas. Han habido algunas acciones de protección que el Consejo ha logrado solventar favorablemente y el concurso continúa. En este momento están en la fase de valoración de méritos. Tengo entendido que se extiende hasta el 16 de junio. Ahí tendremos la primera calificación de los 172 que continúan en el proceso. Yo confío que de ese número, que es significativo, podamos obtener los que necesitamos, los 10 jueces titulares y 16 conjueces que se requieren para que el Pleno de la Corte esté totalmente integrado. Yo tengo todas las esperanzas en que ese proceso avance sin tropiezos. Ahora bien, doctor Swing, varios nombres han caído de la lista de postulantes de la Defensoría Pública y la siguiente puntuada recibe amenazas, coincidencias o hay un sabotaje al concurso. Bueno, son dos concursos diferentes. El concurso de jueces no ha tenido inconvenientes, salvo aquellos que dicen relación con el incumplimiento de requisitos de forma, que es en la fase en la que se encuentran. El concurso público para la Defensoría Pública tiene otra lógica, otros contenidos y obviamente nosotros lo que hemos estado es a la expectativa de que se cumpla con el proceso y que se cuente con un defensor público que deba ocupar esas funciones. Correcto, sí, obviamente son dos concursos diferentes, Pocho. Muy buenos días, presidente de la Corte Nacional Buenos de días. Justicia. Dos primicias de Radio Centro, permítame solamente decir esto, presidente. Ayer tuvimos al presidente de la Corte Constitucional, hoy tenemos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quienes están encabezando dos de las altísimas funciones del Estado. Decía yo hace pocos minutos atrás, obviamente con el respeto del caso, pero comparativamente, que así como el Estadio Atahualpa fue el principal escenario de conciertos el año pasado y el Estadio Modelo hace 2 años aquí en Guayaquil, hoy la Corte Nacional de Justicia se ha convertido en el principal escenario de conciertos del año. Los conciertos que han dado una serie de implicados en los famosos casos Purga, Metástasis y otros más, que nos han permitido descubrir cómo se ha venido manejando la justicia. A ver, perdón, no descubrir, presidente. Ya sabíamos cómo se estaba manejando la justicia, tal cual como lo están relatando. Lo que pasa es que ahora tenemos nombres y apellidos y montos. ¿Cuál es su reacción como presidente de la Corte Nacional de Justicia a todo este asco que se viene conociendo ya de manera puntual y específica? Mire, cuando yo asumí el encargo de la presidencia de la Corte, ya los casos habían empezado con metástasis y claro, a más de deplorar y de sentir una pena grande por que se estaba afectando la institucionalidad de la función judicial, nosotros hemos manifestado siempre, lo mantenemos, que estamos apoyando todas las acciones que estén encaminadas a encontrar responsables, a juzgar a esos responsables y que le impongan las sanciones que sean del caso y que se recuperen, si es que es necesario recuperar valores en torno a eso. Luego de aquello vino el caso Purga, tal vez el que provocó más incidencia en la función judicial, especialmente en la provincia del Guayas, de la misma manera. Es decir, los jueces lo que están haciendo es actuando en derecho conforme corresponde, evacuando todos los procesos que sean necesarios, todas las diligencias que están previstas y fruto de ello es que hemos estado expectantes de lo que sucede. A la par con aquello, como Corte, nos hemos encargado de concienciar tanto al interno como hacia lo externo de los problemas de contaminación que ha tenido la Administración de Justicia y hemos generado una apertura para discutir con expertos en la temática para encontrar mecanismos de solución a los problemas de corrupción que lamentablemente se han presentado. Siendo unos casos importantes, metástasis, Purga, el tema de plaga,
no hay que perder la esperanza en que estos procesos nos permitan encontrar a los responsables y sanear la institucionalidad de la Administración de Justicia. Presidente, no todo lo malo no todo lo antiguo es malo, no todo lo de atrás es malo. El tiempo nos ha dado la semblanza de que los famosos cambios en algunos casos fueron para mal, para peor, y no para rectificar lo que antes se criticaba. En este sentido, la estructuración del Consejo de la Judicatura, especialmente en la presidencia del Consejo. Llegamos a tener hasta un ingeniero civil pues, como presidente del Consejo de la Judicatura, cuando recién, después de la nueva Constitución, se instauró esta estructura nueva del Consejo de la Judicatura, hasta un ingeniero civil. Y de ahí esta posición de que sea el presidente de la Corte Nacional de Justicia el que envíe la terna, prácticamente de manera personalísima, pone 3 y el que encabeza generalmente es el que termina siendo presidente del Consejo de la Judicatura, no refuerza la institucionalidad de la Corte Nacional. Es más, en el fondo la Corte Nacional ha perdido poder en el manejo de la justicia y esta ha quedado prácticamente para el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no se plantea una reforma constitucional para permitir que, como era antes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia sea el presidente del Consejo de la Judicatura? Porque ese sí es designado por todos los jueces nacionales y obviamente ya también como presidente del Consejo de la Judicatura va a tener que darle una respuesta mucho más directa y personal a todos los miembros de la Corte Nacional y le va a dar también mayor representatividad a que es el verdadero rector del Poder Judicial, que hoy ha quedado a un lado por el Consejo de la Judicatura. No sé qué piensa usted al respecto. Como usted lo señala, este es un problema derivado del modelo que se implementó con la Constitución del 2008 y con la consulta del 2011, de mayo del 2011. Originalmente el modelo no era así. El dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta del 2011 puso esta condicionante que sea el delegado del presidente de la Corte el que presida el Consejo de la Judicatura. Mi punto de vista personal en torno a la estructura del Consejo de la Judicatura es consecuente, es decir, yo sí creo que se tienen que introducir modificaciones, pero no solo modificaciones como las que usted señala. Yo creo que no solo el problema es de quién preside, sino de la estructura mismo del Consejo de la Judicatura. Yo creería que sí se puede plantear un modelo diferente, un modelo distinto. ¿Por qué? Porque la función judicial, el núcleo de la función judicial es la administración de justicia y la administración de justicia está en manos de los jueces, incluidos los jueces de la Corte Nacional como más alto organismo de justicia ordinaria. Entonces, volver a repensar en un modelo. Recuerde que por qué se generó esta modificación, entregándole al Consejo la responsabilidad incluso de la designación de jueces, es para evitar que los administradores de justicia se dediquen a administrar, a la parte operativa, a la parte administrativa del sistema. Yo creería que en el mundo hay modelos y modelos, este es uno, habría que pensar cuál es el ideal. Habríamos que pensar en excluir la injerencia política. Entonces quitemos los delegados del Ejecutivo, los delegados de la Asamblea y designemos solo delegados de la función judicial o pensando en la función judicial, cabezas institucionales como la Corte, la Fiscalía, la Defensoría Pública. Integrado de esa manera, transformándolo en un órgano estrictamente administrativo. ¿Cuál es la función del Consejo de la Judicatura? Ser el órgano responsable de la gestión administrativa de la función judicial. Podríamos pensar en una cosa de esas, pero les digo, esto es a título personal, habrían que generar condiciones, otra vez, discutir para viabilizar esa reforma vía enmienda, porque personalmente creo que no se atentaría la estructura institucional, simplemente estamos modificando la forma de integración de un órgano como es el Consejo de la Judicatura. Comparto con ello. Estamos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Doctor, el Ecuador entero asiste horrorizado a las confesiones de Mayra Salazar y Daniel Salcedo sobre la corrupción judicial. ¿Cree usted que es un mal exclusivo de la Corte del Guayas o de todo el país?
No, yo creo que es un problema que está presente en muchas estructuras de la función judicial. Hemos conversado con el presidente del Consejo de la Judicatura que se tienen que adoptar mecanismos de control más rigurosos sobre ese tema. Creo que es importante entrar en un proceso de evaluación no solo de jueces, sino también de funcionarios, de operadores de la Administración de Justicia. Creo que ese sería el camino, reconociendo que siendo generalizado el problema de corrupción, tampoco se puede decir que todo el sistema de administración de justicia está corrupto. Hay casos lamentables que hay que perseguir, que hay que acusar, que hay que sancionar, pero hay también acciones relevantes, hay justicia especializada que funciona y que funciona adecuadamente y que ustedes pueden constatar con que las partes están satisfechas con esa forma de administrar justicia. Hay muchos problemas en la administración de justicia, no solo un tema de corrupción, hay problemas de represamiento de causas en determinadas materias, hay problemas en temas operativos como es la citación de causas, miles de causas pendientes hay que entrar en procesos de reforma profunda y estamos conscientes de aquello. Ojalá se den las condiciones para que tanto Asamblea como la Corte trabajen en reformas que sean necesarias para mejorar el servicio. Excelente, doctor. Una pregunta relacionada a otro tema. El día de ayer, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió que usted complete la terna para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué nos puede comentar acerca de este proceso? Bueno, yo había enviado la terna teniendo como referente que los integrantes de la misma, el doctor Molina, la doctora Martínez y el doctor Landívar, tienen una fuente de origen común que comparten conmigo, que es la academia. Y yo tengo vinculación con la academia muchos años y ese fue el mecanismo de identificarlo. Han rechazado, el tercero no está rechazado la terna, me han solicitado que la complete con un tercer integrante, lo cual supone que dejan de lado al doctor Landívar y yo estoy seleccionando una persona con las características y condiciones de los otros integrantes sobre cuales no hay objeción respecto de su hoja de vida y lo presentaré dentro del término que está previsto, que ha dado el Consejo de Participación, que son 3 días. Estoy en el análisis de nombres. Quisiera mantener la representación regional en la terna. Estoy buscando en la ciudad de Guayaquil, en la costa, un candidato idóneo para completar la terna. Sí, muy buenos días, doctor. Oscar del Bruto le saluda. Yo le tengo una pregunta un poco más general, si le podría explicar un poco a los radioescuchas que a veces se pueden perder en tantos términos, cómo funciona este proceso de concurso de jueces y de alguna forma si existe algún tipo de veeduría internacional, digamos, para fiscalizar o para garantizar que la calidad de los jueces sea pues la más idónea y la que se merece el pueblo ecuatoriano. Con mucho gusto paso a explicarlo. A ver, el concurso de selección de jueces nacionales es en base a una convocatoria pública que realizó el Consejo, sustentado en una reglamentación que expide el propio Consejo de la Judicatura. Esa convocatoria que llama a profesionales del derecho que reúnan los requisitos previstos en la Constitución y en la ley para optar por ser jueces y conjueces de la Corte en función de lo que dice la convocatoria. La convocatoria está solicitando 3 jueces penales, 3 jueces administrativos, jueces tributarios, en total el número de 10. Los que alcancen el puntaje mínimo, que son de 80 en las 2 fases, mérito y oposición, estarían opcionados para optar por la titularidad de juez nacional o la titularidad de conjuez nacional. Esas son las vacantes en número de 10 y de 16 conjueces que necesita la Corte Nacional de Justicia. El proceso, como es un proceso público, ya pasó la fase de convocatoria, ya hubo una concurrencia de 266 aspirantes, de ellos en la verificación de los requisitos de forma fueron excluidos alrededor de 100, quedan 172 en carrera. A esos 172 en este momento están realizando un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos, es decir, de los méritos, porque eso está sujeto a un proceso de valoración sobre 50 puntos. Es decir, la persona que de esos 172 alcance más de 30 puntos continuará en el proceso para la siguiente fase, que es la fase de oposición, es decir,
decir, la fase de conocimientos, con una intermedia que es la de idoneidad, la llamada a hacer un control psicológico y de aptitudes de los aspirantes para integrar la Corte Nacional de Justicia. Todo el proceso está acompañado de veeduría internacional. Precisamente el día de hoy voy a tener yo una reunión con quienes forman parte de esta veeduría internacional, que son delegados de algunos organismos internacionales. Personalmente no los conozco, voy a tener la oportunidad de conocerlos y ellos están haciendo el seguimiento de aquello. ¿Cuál es la función de esta veeduría internacional? Advertir que el proceso se maneje de forma transparente y si es que hay algún problema o alguna dificultad que afecte la validez y la idoneidad del proceso, comunicar al Consejo de la Judicatura para que adopte los mecanismos que sean necesarios para corregir esas posibles falencias en las que incurra en el proceso de ejecución de este concurso público. Doctor Swing, ayer en Cuenca fue asesinado al estilo sicariato un individuo apodado Ojo de Vidrio. Cuando se revisan sus antecedentes, se detecta que ha estado preso 20 veces y muere a la edad de 45 años. Es decir, ¿cómo se puede explicar que haya entrado y salido de la cárcel como si fuese un hotel? ¿Qué hacer para cambiar esto? La percepción de la ciudadanía es que peces gordos se los atrapa y salen por las mismas, por esta puerta que yo llamo la puerta giratoria de la justicia, manejada por los malos jueces. Hay que tener cuidado con proponer una solución como la que a veces se suele plantear, el endurecimiento de penas y demás. Yo creo que hay un riesgo ahí de caer en lo que denominan el populismo penal. No siempre el endurecimiento de penas provoca como resultado una mejora o una reducción de los índices delincuenciales. Hay que entender el contexto. Estamos en una realidad muy diferente a la que hemos tenido en el pasado. Tenemos operativos, grupos de delincuencia organizada que están en muchos espacios territoriales y que lamentablemente no da abasto tanto la policía como la fiscalía en iniciar o ejercer procesos en esa línea. Yo creo que hay que pensar en reformas estructurales. No solo es un problema de jueces, es un problema de toda la función judicial, del sistema de confinamiento, el sistema de rehabilitación, que no es un sistema de rehabilitación, que hay que mejorarlo sustancialmente. Es decir, tenemos que conjuntamente las funciones del Estado partir del diagnóstico que tenemos de los problemas que tenemos y proponer soluciones prácticas. Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe de realizar los concursos de autoridades de control, pero dentro del Consejo también hay graves pugnas internas. ¿Es confiable este sistema de concursos o usted cree que debe buscarse otro mecanismo distinto al que se ha aplicado hasta ahora? Igual le voy a dar mi criterio personal respecto del Consejo de Participación. Personalmente creo que no corresponde. Hemos visto que el modelo como fue armado no responde a una realidad. Lamentablemente ahí se ha caído en juegos políticos de mayorías muy oportunas o en algún caso convencionales al gobierno de turno para generar estas designaciones. Yo creería que ese es un tema que ya se lo ha discutido al interno de las funciones, que se lo ha discutido en la Asamblea Nacional, que llegó a generarse incluso una propuesta de enmienda constitucional que lamentablemente no ha pasado. Volver a los procesos anteriores probablemente no sea. Pensar en un mecanismo de selección con instituciones respetables de la sociedad que sean las encargadas de seleccionar estos procesos, muy probablemente sea el mecanismo. Hay que trabajar en ello. No tenemos en este momento un camino claro de que la prioridad sea reformar la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, finalmente de mi parte, hace 44 años, mire usted, 4 décadas y media prácticamente, el entonces presidente del Ecuador, que tiene 43 años de muerto, el presidente Jaime Roldós Aguilera, cuando se inauguraba el Palacio de Justicia de Guayaquil, flamantito, recién construido, ya lo han reconstruido varias veces, decía: aquí inauguramos el Palacio de Justicia, ojalá algún día se inaugure la justicia. ¿Cuándo será ese día, doctor? Usted como presidente de la Corte Nacional haga su comentario. ¿Cuándo será el día en que verdaderamente en este país se inaugure la justicia,
lejos de todo tipo de influencia, no solamente la influencia política o la influencia malhadada del dinero. ¿Cuándo verdaderamente vamos a tener una justicia totalmente inaugurada en el Ecuador? No quiero caer en una respuesta retórica porque es una aspiración de la sociedad ecuatoriana tener una justicia confiable. Creo que en la coyuntura de temporalidad en la que estamos actualmente, tanto Consejo de la Judicatura como Corte Nacional, hemos aunado esfuerzos, hemos trabajado conjuntamente sentando algunas bases. Yo confío mucho en el que el concurso público, por ejemplo, de integración de la Corte nos permita contar con juezas y jueces idóneos para restituir a la Administración de Justicia en el sitial que le corresponde. No es una tarea fácil, no es una tarea solo de una persona, es una tarea institucional de muchos. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista, doctor Swing? No, ninguno, he sentido muy cómodo con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, siempre a la orden. Bueno, ha absuelto algunas preguntas y no tan fáciles que digamos. Muchísimas gracias por atender nuestras inquietudes periodísticas, doctor Swing. Que estén muy bien, muchas gracias.